Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo era una clase típica durante los años que usted enseñó? En la etapa que yo enseñé en una institución educativa mujeres, tenemos una institución educativa mixta, como se dice. El sistema era, la metodología era de enseñanza-aprendizaje. El profesor dictaba la clase, el alumno escuchaba, al final el profesor preguntaba si había alguna duda y si no había ninguna pregunta, al final de la clase lo tradicional era que el profesor dejaba algún trabajo escrito para los alumnos que significaba el reforzamiento de lo aprendido, que tenían que hacerlo en biblioteca, principalmente, ¿no? En esa etapa todavía los computadores llegaron después del 94, 95. ¿Cuál era la principal metodología de enseñanza que se aplicaba? Bueno, como repito, ¿no? La metodología era de la enseñanza-aprendizaje. El profesor enseñaba y el alumno aprendía. Era una comunicación vertical, ¿no? No había posibilidades de intercambio de experiencias, intercambio de conocimientos. Se suponía que el que tenía conocimiento era el profesor, y el alumno reflexionaba, ¿no? ¿Qué tipo de reglas o normas disciplinarias se usaban en el aula en aquellos años? En el caso de secundaria, pues hablando de nivel secundario, ¿no? Había una oficina que se llamaba Orientación y Bienestar del Educando, o quienes impartían las normas disciplinarias que tenían que ser cumplidas en el aula, ¿no? Estas normas eran impartidas desde OVE, en coordinación con la dirección, y el profesor solamente las hacía cumplir, ¿no? Teníamos un auxiliar y las normas eran más que nada a ser aplicadas en la práctica. Todo era sobre la conducta del estudiante. Todo era sobre la conducta del estudiante. Eran unas normas sancionadoras antes que motivadoras. ¿Cómo se manejaban los problemas de disciplina o comportamiento? Claro, existiendo las normas de OVE, el auxiliar de aula era el responsable de tener una tarjeta sobre las diferentes sanciones que se aplicaban a los alumnos, ¿no? Por decir, ¿no? El alumno empezaba con 100 puntos el bimestre, una tardanza, una falta contra un compañero, contra el profesor, tenía una valoración, unos 5 puntos menos, 10 puntos menos. Si el alumno llegaba por día finalizar el bimestre de 50 puntos para abajo, había perdido 50 puntos, significaba que estaba desaprobado en conducta, ¿no? Y si tenía de 50 a 75 puntos era regular, y de 75 para adelante excelente. Así se manejaba la conducta, ¿no? A través de unas normas que salían de OVE, el auxiliar las anotaba, todas eran solamente sanciones, no había, por decir, no, el alumno que ganó el primer puesto se le daba 5 puntos más, nada de eso. Ya después de la década del 97, comenzó un cambio a raíz del ingreso de la tecnología. ¿De qué forma se evalúa el aprendizaje de los estudiantes? Ya, en el caso de la evaluación era diferente al de hoy día, ¿no? Por decir, finalizaba la clase del profesor, él dejaba para la siguiente clase un trabajo, ¿no? Que podría ser lo más simple, ¿no? La obra o a veces recursos de determinado literato o historiador que debía ser investigado entre comillas, en las bibliotecas,
y lo traía en el cuaderno. Eso se llamaba asignación en ese tiempo, ¿no? Y el profesor lo revisaba en el cuaderno. Esa es una forma de evaluación. La otra era que al finalizar un capítulo, generalmente al mes, se tomaba una prueba escrita de los conocimientos. Y al final del bimestre, una prueba de todo lo realizado durante el bimestre. Y las preguntas, todo era conocimientos, no había nada de conocer habilidades, actitudes del alumno, no había de eso. ¿Existía participación activa del estudiante en clase? Describa ejemplos. No, porque su participación era pasiva. Solamente el profesor llegaba, por sí iniciaba la clase pasando lista, así se llamaba lista, de los alumnos ausentes y presentes. Colocaba en el título de la clase, el título del tema que iba a desarrollar y finalización de la clase hacía algunas preguntas que muchas veces los alumnos no lo hacían, pues era uno, dos alumnos. La participación era pasiva, no había participación del alumnado en un momento. ¿Cómo se organizaba el tiempo dentro del aula? Ya, la metodología tradicional te enseñaba que tenía 3 etapas: inicio, desarrollo y cierre la clase. Vuelvo a repetir, el inicio era la presentación del tema, el desarrollo mismo del tema después. Vuelvo a repetir, si podríamos, lo que hoy se llama reforzamiento, 2 o 3 minutos que